Yo soy el doctor Rafael Fonseca, que soy director de innovación en la Clínica Mayo en Arizona. El día de hoy les quiero platicar de nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento del mieloma múltiple a nivel mundial. En el año 2023, la sobrevida de pacientes de mieloma múltiple se puede describir con esta gráfica que les presento. Si, por ejemplo, vemos un paciente que va a pasar por un trasplante, en su mayoría pueden completar el proceso en 8 meses en forma ideal, ¿no? Hacer un proceso de inducción, se trasplanta y el paciente se recupera. Y regresa y nos ve en la clínica y con los datos que tenemos del metaanálisis sabemos que ese paciente tiene por lo menos otros 53 meses en promedio de control de la enfermedad con el uso del mantenimiento. Y por último, dado lo que sabemos de las terapias óptimas de los pacientes que recaen, podemos darles por lo menos otros 3 años de sobrevida global. Es decir, el paciente con mieloma en el día de hoy debe tener una expectativa de vida que supere los 8 o los 10 años. De hecho, en series recientes de varios centros universitarios en los Estados Unidos, se ve que los pacientes que no tienen factores de riesgo alto pueden llegar a tener una sobrevida de 13 años. Pero todo esto depende en tener las terapéuticas adecuadas. Ahora, antes de hablar un poquito de los ensayos clínicos que han apoyado el uso de estas terapéuticas, quisiera manejar un concepto muy importante, y es el concepto de pérdida. Con cada línea de tratamiento vamos perdiendo pacientes. Este es un estudio que publicamos ya hace 3 años, en el que veíamos y preguntábamos de aquel porcentaje de pacientes que terminan una línea de tratamiento, ¿cuántos van a terminar la siguiente? Y eso es el porcentaje que ven ahí en el lado derecho. En la parte superior ven a los que son no candidatos a trasplante y en la parte inferior a los que son candidatos. Y como pueden ver, hay un porcentaje muy alto de pérdida de pacientes por cada línea de tratamiento. Y esto obviamente hay una serie de factores, son pacientes que no se les da seguimiento, pero en una forma que es progresiva, cada vez pacientes más que tienen enfermedad progresiva, que no pueden recibir más tratamiento y entonces fallecen a consecuencia de la enfermedad. Entonces es muy importante, por lo que esta gráfica nos indica que no hay que guardar buenas opciones para un futuro. Es decir, no hay que tener la pólvora en seco, hay que usarlas desde un principio porque esa es la oportunidad más grande que tenemos de aumentar la sobrevida de los pacientes. De hecho, sí se ha probado en forma empírica. Hace unos 3 años en la Junta de la Sociedad de Hematología, el doctor Sivak de Canadá presentó este estudio en el que se preguntaban ¿qué tal que si hacemos una comparación entre pacientes que empiecen con 3 drogas, en este caso el daratumumab, ciclofosfamida y dexametasona, y solo agregamos la pomalidomida si los pacientes realmente no tienen la respuesta querida? Y él demostró en forma subsecuente que uno no puede alcanzar, ya que se nos sale el mieloma, se nos sale. Y como ven ahí, la sobrevida es mucho mejor para aquellos pacientes que empiezan con las 4 drogas. Obviamente tenemos que hacer más estudios al respecto, pero en mi opinión, el manejo inicial sobre todo y en la primera recaída del mieloma es lo que va a contribuir a una sobrevida mucho más prolongada para nuestros pacientes. Hablemos de algunos de los ensayos clínicos. Uno muy notable obviamente es el estudio Casiopea, que es un estudio internacional global que comparaba al añadir daratumumab de primera instancia a pacientes que son candidatos al trasplante y se comparaba exclusivamente con pacientes que eran tratados con BTD. Por el diseño de este ensayo es muy interesante porque hay una segunda randomización donde los pacientes después del trasplante se les randomizaba entre observación o seguir con la combinación que incluyera daratumumab. Este estudio es un estudio muy importante porque demostraba la importancia de tener mejores tratamientos y los resultados a largo plazo. Quizás la curva más importante es esta. En esta vemos 4 grupos de pacientes por esta randomización 2x2, ¿no? Los pacientes podían tener un anticuerpo de primera instancia, el daratumumab, y no después del trasplante. Podían tenerlo antes y después del trasplante, podían tenerlo no antes y después del trasplante, o aquellos pacientes que estaban en la curva de color rojo no recibieron en ningún momento el daratumumab. Entonces esta curva demuestra que para tener los resultados óptimos, por lo menos en algún momento los pacientes tenían que haber recibido el daratumumab. A veces se interpreta esa curva y se dice, bueno, si vemos esto, entonces a lo mejor el paciente que lo recibe en primera instancia no lo tiene que recibir después del trasplante, lo cual puede ser cierto, pero no se prueba en forma contundente con este ensayo clínico. Y si uno llegara a aceptar la lógica detrás de eso, entonces uno tendría que decir que si un paciente no lo recibió post-trasplante, un paciente debería recibirlo en el post-trasplante, porque nadie quiere estar
en la curva de color rojo. Entonces, hemos aprendido que con esto vamos mejorando los resultados de los pacientes y como les voy a mostrar más adelante, cómo se convierte esto en respuestas más profundas y la importancia de esta profundidad, incluida la determinación de lo que llamamos la enfermedad mínima residual. En los Estados Unidos, un ensayo de referencia es este estudio del Griffin. Este estudio es un ensayo randomizado de fase 2 que compara el esquema de 4 drogas, en este caso el RBD con daratumumab, contra el RBD nada más. Los pacientes se trasplantan, se les dan 2 ciclos más de consolidación y después reciben un mantenimiento. Y el mantenimiento es el mismo. Si el paciente había recibido daratumumab de primera instancia, se le mantiene, y si no lo ha recibido, se mantiene el mantenimiento estándar con lenalidomida. Y como pueden ver aquí, el objetivo primario de este estudio es las respuestas completas astringentes, porque es un ensayo de fase 2. Y aquí lo que importa es ver los colores oscuros. En el lado izquierdo, el color morado oscuro son aquellos pacientes que llegan a la respuesta completa astringente, y en el color naranja oscuro son los mismos, pero los pacientes que se tratan exclusivamente con 3 drogas. Y como pueden ver aquí, hay mucho más color oscuro en el lado izquierdo con el uso de las 4 drogas, de tal forma que más del 80% de los pacientes llegan a una respuesta completa con el uso del daratumumab en el momento de respuesta máxima, comparado contra el 60%. Son 20 puntos porcentuales absolutos, lo cual es una diferencia muy, muy importante. Y si empezamos a ver esto proyectado sobre el tiempo, que si bien no es el objetivo primario de este estudio, nos demuestra que a los 3 años tenemos una sobrevida libre de progresión de aproximadamente el 90%. Sí, es decir, a 3 años, casi el 90% de los pacientes no han tenido progresión, que realmente son resultados muy, muy importantes cuando uno hace referencia a cómo se ha tratado el mieloma múltiple en forma histórica. Gran parte de esto obviamente empieza por el poder inducir estas respuestas completas tan profundas. Hablaremos un poco más en detalle de esto. Hay otros ensayos como el estudio alemán, el GM7, que está haciendo el mismo análisis con la droga isatuximab de primera instancia, y se está analizando la tasa de respuesta residual mínima en este estudio como uno de los objetivos primarios, ¿no? Vamos a manejar también esos resultados. Por último, un esquema importantísimo y de referencia, y el que yo uso en mi práctica clínica, es la combinación del daratumumab con el carfilzomib, lenalidomida y dexametasona. Este es un estudio que ha sido publicado ya por el doctor Luciano Costa en el JCO en diciembre del 2021. Este estudio es muy interesante porque a los pacientes se les da la misma inducción con 4 drogas, pero en este caso se sustituye el bortezomib por el carfilzomib. Entonces vemos dara-KRD. Ese es el primer paso. El segundo paso, que es muy interesante, es que ahí donde ven las estrellitas es los momentos en que los pacientes se les mide enfermedad mínima residual. Y en este ensayo se prueba la siguiente hipótesis. Si un paciente llega a este estadiaje negativo, entonces el paciente puede descontinuar tratamiento. Entonces, cuando un paciente tenga 2 estrellitas negativas en forma consecutiva, esto es un umbral de 10-5, el paciente pasa a la cajita que ven abajo, que es lo que dice el MRD Sure, que quiere decir que se descontinúa el tratamiento y estos pacientes no van a estar en mantenimiento, y el objetivo es poderle dar a los pacientes un tratamiento que es finito, de mucha contundencia y que resulte en control duradero de la enfermedad. El doctor Costa ha publicado esto también. Vemos otra vez que para aquellos pacientes que no tienen ningún factor de alto riesgo o que solamente tienen uno, los resultados son excelentes. Otra vez estamos con la sobrevida libre de progresión mayor al 90%. Sin embargo, vemos también, y es importante recalcar, para aquellos pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo alto, vemos que las posibilidades de recaída se encuentran elevadas, que es lo que vemos en la curva de color verde. Entonces, para estos pacientes, conforme vamos hacia el futuro, tendremos que ver la introducción temprana de otras terapéuticas que se están ahorita probando en ensayos clínicos. Quizás pueda ser con los linfocitos T-CAR o las CAR-T o con los anticuerpos bispecíficos. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita de vanguardia de primera instancia, y más adelante les comento cómo se traduce esto en enfermedad mínima residual. Ahora, ¿qué hay de los pacientes que no son candidatos al trasplante? Bueno, el estudio de referencia primero es el SOG, el 0777, en el que se combinaba el RBD contra el RD. Este es un estudio que se publicó ya hace 6 años por el Dr. Dury en la revista Lancet, y en el que se mostraba que había superioridad de las 3 drogas contra las 3. En este caso, el RBD, que tenía una sobrevida libre de progresión de 43 meses contra 30 meses del RD.
Y les pido por favor que mantengan ese número de 43 meses en su memoria. Y vemos en el lado derecho que también esto se traducía en una mejoría en la sobrevida global. A consecuencia de esto, esta combinación se ha usado de rutina en pacientes no candidatos al trasplante y está considerada dentro de las pautas terapéuticas de las instituciones y del NCCN. Ahora, es importante recalcar que si uno hace el análisis de los subgrupos que se metieron a este estudio y uno se fija en la estratificación etaria, vemos que para aquellos pacientes que tienen menos de 65 años, es decir, pacientes que pudieran ser considerados candidatos al trasplante, claramente hay una diferencia de las tres drogas. Pero para aquellos que son más añosos, que tienen 65 años o mayores, la significancia estadística no se encuentra. Y esto es importante porque si entonces a estos pacientes, además de esto, estamos pensando en usar esquemas como puede ser el BRD Light, que se le llama en el inglés, que es decir, la forma liviana o leve de la combinación, pues quizás no tenga la contundencia que se reporta para el grupo en su totalidad. Ahora, el ensayo Maya ha sido un ensayo muy importante que prueba tres drogas, el daratumumab con lena y dexa, comparado contra lena dexa nada más, como tratamiento de primera instancia para no candidatos al trasplante con 737 pacientes, objetivo primario, sobrevida libre de progresión. Este es un estudio que es francamente positivo y en la junta pasada del ASH, hace un par de meses nada más, se hace la actualización en el que se proyecta una sobrevida libre de progresión para pacientes con el triplete de 62 meses, lo cual es sin precedente, obviamente, para este grupo de pacientes. Pero informe importante, también el doctor Facón ya ha publicado en la revista Lancet Oncology, que vemos que a 5 años tiene una sobrevida de 66.3 meses. Son resultados realmente excelentes en favor de un tratamiento que tiene estas características. Otra vez comparo el 62 contra el 43 que veíamos con el RBD en el estudio SWOG, y es, como se dice, es imposible comparar los estudios a hacer una conclusión, pero los comparamos de cualquier forma y ahorita les muestro un modelo que estamos haciendo en este sentido. En el ASH pasado nos preguntamos, dado que tenemos estos dos estudios para los pacientes añosos, ¿cómo podemos saber cuál es la decisión correcta? Y la respuesta correcta obviamente es simplemente haciendo un ensayo randomizado de fase 3. Sin embargo, eso va a tardar muchos años y al momento entonces vamos a tener una escasez de información para saber cómo hacemos esta decisión. A consecuencia de los resultados del estudio Maya, también lo tenemos considerado en las pautas terapéuticas de varias instituciones y también del NCCN, que son las pautas terapéuticas de referencia en los Estados Unidos. Entonces hicimos este estudio que nos preguntaba lo siguiente: ¿será mejor empezar con el DRD y después darles a la primera recaída a los pacientes un esquema, por ejemplo, de pomalidomida o carfilzomib? ¿O será mejor empezar con el BRD o el RD y darles daratumumab en la recaída? Obviamente en este modelo queríamos poner las tasas de pérdida o de atrición que se ven aquí, que ya habíamos publicado previamente. Y hay obviamente 3 estadiajes: que el paciente esté en tratamiento en la primera línea, en la segunda línea o desafortunadamente el paciente ha fallecido. Y lo que queríamos ver aquí son las tasas de sobrevida a 5, 10 y 15 años para estos pacientes. Ahora, ¿qué información usamos? Bueno, para la primera parte usamos la información que tenemos del Maya, obviamente, para el DRD y el RD, y se usó una base de datos del mundo real para ver lo que es el BRD, que es la base de datos que se llama el Flatiron en los Estados Unidos. Se publicó un estudio que ven ahí que se llama el Pegasus, pero la base de datos se llama el Flatiron. Ahora usamos la pérdida en su porcentaje conservador, que es el 27.2, pero el actual para el Maya es el 58. Eso va a pasar, obviamente, a ser más bajo con el tiempo y mayor seguimiento. Y para la segunda línea se usan otra vez las bases de datos del mundo real, en las que se pregunta cuánto tiempo va a durar un paciente en tratamiento con POM o carfilzomib o bien con daratumumab. Y la razón por la que no se usan estudios como, por ejemplo, el POLLUX, es que los pacientes en POLLUX son 10 años más jóvenes que los que se tratan en el Maya y el 60% de ellos han tenido un trasplante previo, es decir, es una población que es diferente, ¿no? Y lo que proyectamos se muestra aquí. Ahí ven en color azul lo que es la sobrevida esperada para la población en general. Las curvas de color verde es empezar con Maya y seguir con carfilzomib y pomalidomida. Y las curvas de color azul y la amarilla son empezar con el BRD o el RD y usar el daratumumab de primera instancia. Y entonces todo esto contribuye a este proceso de pensar que más vale usar mejores tratamientos de primera instancia. Lo que les muestro aquí
es los resultados con la pérdida muy conservadora del 27%, ¿no? Y la diferencia se demuestra aquí. Esto fue una presentación oral que hicimos en el ASH, que empezando con Maya, la sobrevida proyectada es 9.1 años, con el BRD 6.7 y con el RD es 5.7, que son importantes. Otra vez, esto solo se puede probar en forma contundente con un ensayo randomizado de fase 3, pero sin embargo, dado los resultados que tenemos, y también vale la pena decir, dado la ausencia de neuropatía, he usado este esquema como de referencia para pacientes de primera instancia. Ahora, para concluir, quiero dar unas palabras acerca de lo que es la enfermedad mínima residual. Como saben, en el mieloma tenemos los mejores biomarcadores de cualquier cáncer. Son biomarcadores que en el lado derecho miden, por ejemplo, las proteínas o sus derivados, que se han usado por décadas. Nada más no lo llamamos proteómica, pero se han usado por décadas. Y en el lado izquierdo ven lo que son las mediciones directas de la médula ósea, incluyendo técnicas nuevas como citometría de flujo o secuenciación de nueva generación. Y quiero hablarles de la medición de la enfermedad mínima residual. Este es un proceso de laboratorio que mide la detección de células residuales en la médula ósea, y existen ya 3 metaanálisis que han validado que el llegar a negatividad es algo que predice tanto sobrevida libre de progresión, como se ve en la parte superior, como sobrevida global. Esto es más allá de cualquier controversia, y tenemos pruebas que están estandarizadas y que están aprobadas por la FDA en los Estados Unidos. Y como ven ahí, por ejemplo, en estos 3 puntitos, entre más profunda la respuesta, mejores son los resultados. ¿Cómo usamos esto? Bueno, saben, tenemos un paciente obviamente que tiene un MGOS o un mieloma indolente, progresa a mieloma, se le da tratamiento y hay varias posibilidades aquí, ¿no? El paciente puede estar arriba de la cajita naranja, que son los pacientes que tienen enfermedad residual. Ahí no nos ayuda la enfermedad mínima residual. Pero para los pacientes que están en la cajita naranja y que tienen enfermedad completa, ahí es donde empezamos a ver que hay una medición que nos da amplitud en un paciente que de otra forma no se puede medir. Y obviamente tendremos que entender con el tiempo cuáles son aquellos pacientes que requieren más tratamiento, cuáles son aquellos pacientes que quizás tengan un clon que sea indolente, y quizás algunos pacientes que empezamos a ver que la respuesta es tal que ya se han curado de su enfermedad. Pero en forma chusca yo uso esta imagen diciendo que yo soy el monito hasta la izquierda cuando estaba en entrenamiento, cuando el simplemente llegar a una meseta era suficiente. Y hoy en día ya no lo es. Hay que llegar a las respuestas que nos lleven a la enfermedad mínima residual, como les mostraba por los 2 metaanálisis que tenemos ahí. La doctora Perrot ha sido un líder internacional de esto. Esto es una gráfica de uno de sus estudios que se publicó en el 2018. Está asociado con el ensayo francés, el IFM 2009, de trasplante o no trasplante con el BRD. Y como pueden ver aquí, entre mejor el umbral, es decir, más sensible la prueba, mejor la discriminación de la sobrevida libre de progresión para estos pacientes. Por ella misma mostró en este mismo papel que si uno pone 2 filtros, uno de factores de riesgo genético y el otro el llegar a enfermedad mínima residual, podemos ver cómo se separan los pacientes en forma clara. Primero, en la parte superior, aquellos pacientes que son negativos para factores de riesgo alto y se negativizan, son obviamente a los que les va mejor. Pero son seguidos de cerca por aquellos pacientes que tienen factores de riesgo alto que también se negativizan. El tercer grupo son pacientes con factores de riesgo estándar que se mantienen positivo. Y por último, y claramente y esperado, los pacientes que tienen factores de riesgo alto que se mantienen como positivos están hasta abajo y son los que peor les va. Y como ven ahí, la diferencia más grande está entre los que se negativizan y no. Y su observación no es única. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, el doctor Bruno Paiva muestra en las 2 curvas de color azul que los pacientes, independientemente de que tengan factores de riesgo alto o no, si se negativizan, su pronóstico es muy similar. Y en el lado derecho, el doctor Goicoechea nos muestra que no importa cuándo se llegue a la enfermedad negativa, lo importante es llegar. La diferencia entre la curva de color rosa y la azul es si se llegó con enfermedad negativa después del trasplante o después del mantenimiento. Y una vez más, su observación no es única. Esta es otra vez de la doctora Perrot, viendo en el grupo francés que lo importante es llegar a esta negativización. Y esto nos habla también de la importancia que van a tener los tratamientos post-trasplante, que de hecho yo los uso ya de rutina para nuestros pacientes. Estos ensayos aquí del estudio Forte o el estudio MN02 que muestran que más tratamiento post-trasplante quizás sea de beneficio. Hay un estudio que no lo demuestra esto, que es el estudio Stamina, pero en general vemos más y más que como yo digo en inglés, hay que terminar lo que empezamos. Y regresando al estudio Cassiopea, que yo lo mostraba en un principio,
vean los resultados en Casiopea para aquellos pacientes que tienen enfermedad mínima residual en la curva hasta arriba. Son espectaculares, ¿no? En 3 años y medio está por arriba del 90%. Ahora, no usamos mucho el Casiopea en los Estados Unidos, usamos más bien el Griffin o el Master. Y aquí, con la intención del tratamiento, vemos que con 4 drogas el MRD se logra en el 64% de los pacientes comparado contra el 30%. Y en el estudio Master del Dr. Costa, aquí lo que van a ver son los distintos umbrales en azul a 10 a la menos 5 y en rojo 10 a la menos 6. Pero pueden ver que con los pacientes que se tratan de forma idónea, 10 a la menos 6 se puede lograr hasta en el 66% de los pacientes, lo cual es obviamente resultados muy buenos. Y concluyo con esta laminilla en la que describo la evolución de los tratamientos del mieloma múltiple, incluido aquellos que usamos históricamente, y cómo esperaríamos que fueran las tasas de enfermedad mínima residual y cómo ha progresado esto hasta el ensayo más reciente que pongo aquí, es que el estudio Master, que podemos llegar con un umbral a 10 a la menos 5, 80% de los pacientes se negativizan. Entonces, cuando la gente a veces dice en forma escéptica, es que a lo mejor esto nada más es biología, hay pacientes que les va a ir mejor, es cierto que la biología juega un papel, pero a menos de que la biología esté cambiando en los últimos años, lo que les muestro aquí claramente en forma gráfica es que las mejores terapéuticas resultan en mejores respuestas, mejores resultados, y esto se está traduciendo en mejor sobrevida para los pacientes. Y con esto concluyo. Les agradezco mucho la invitación y platiquemos un poquito más acerca de lo que acabamos de describir. Gracias.